Capítulo 30. La calamidad ataca en Moscú. Hace 2 días, el día del solsticio de verano, una gran enfermedad se apoderó de la nación, dejándonos conmocionados y sabiendo, sin poder explicar cómo, que algo terrible había sucedido. Al mismo tiempo, los sistemas de detección de maná en todo el imperio y más allá detectaron una oleada repentina de maná en la Federación Rusa, y las perturbaciones etéreas han continuado desde entonces. Ahora conocemos la causa de este disturbio, y la verdad es más terrible de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El general de brigada Setov dio una conferencia de prensa esta mañana, donde reveló que la Federación Rusa, en sus esfuerzos por replicar las Wunderwaffen del Reich, había condenado accidentalmente a Moscú, su ciudad capital, al desatar sobre ella una entidad similar en poder a la que se manifestó en la Santa Sede hace 6 meses. Desafortunadamente, el ejército de la Federación no estaba tan preparado para esto como el ejército imperial, y ahora se cree que toda la población de Moscú está perdida en el horror incontrolado. Nuestros corresponsales en Moscú, cuyo trabajo ya era difícil y peligroso debido al carácter autoritario de la Federación, no han respondido a nuestros intentos de ponernos en contacto con ellos. Nuestras esperanzas y oraciones están con ellos, para que, si no pudieron escapar a tiempo, sus vidas al menos pudieran terminar rápidamente. Según el general de brigada Setov, la zona afectada por el evento del solsticio sigue aumentando de tamaño, amenazando a la población de toda Rusia occidental, hasta las fronteras del propio Reich. Miles de civiles rusos aterrorizados ya han huido de su patria, tratando de escapar de los monstruos creados por su gobierno, incluso si eso significa refugiarse en un imperio que la propaganda de la Federación ha pintado como gobernado por tiranos sedientos de sangre durante años. Nuestros contactos en la región han confirmado que esto es cierto, ya que los refugiados están siendo dirigidos a pueblos y ciudades imperiales, en lo que puede ser el mayor esfuerzo humanitario coordinado en la historia del Reich. En los últimos meses se observó una gran actividad militar en la frontera oriental del Reich. En aquel momento, se creía ampliamente, y, de hecho, esta misma publicación lo informó así, que estos movimientos de tropas se habían producido en respuesta a la posibilidad de una agresión rusa, posiblemente provocada por el temor de los altos mandos de la Federación al poder de las Wunderwaffen. Ahora bien, debemos preguntarnos si nuestros líderes sabían que algo iba a suceder. Aunque, si así fuera, parece que ni siquiera ellos previeron la magnitud de la catástrofe, ya que, según se informa, las bases militares del Ejército del Este están repletas de actividad y se han anunciado múltiples retrasos en el ferrocarril local. Lo cual, varios años después del inicio de la Gran Guerra, todos los ciudadanos imperiales reconocerán como una señal de que una gran cantidad del carga militar se está trasladando por tren a través de la región. De todos modos, esperamos que el poder del ejército imperial, que, con la ayuda de sus Wunderwaffen, ha triunfado sobre todos los desafíos que ha enfrentado hasta ahora, pueda seguir protegiendo a la patria de la oscuridad que ha devorado a Moscú. Extracto de la portada del Verum Post, 24 de junio de 1926. XXXX. Desde la infiltración en el castillo Schwarzstein, la Federación ha redoblado sus esfuerzos en la búsqueda de agentes extranjeros, pero aún tenemos algunos agentes en la capital y sus alrededores. La palabra clave es teníamos. Hasta donde sabemos, todos y cada uno de ellos están muertos o algo peor, y lo mismo es cierto para los agentes de los Estados Unificados, el Reich y cualquiera de los otros países con interés en los asuntos de la Federación. Los magos pudieron detectar el aumento de maná desde Moscú hasta el continente. De hecho, según lo que nos cuentan nuestros amigos del otro lado del Atlántico, todos los magos, en todas partes, pudieron sentirlo. Nunca en toda nuestra historia registrada había sucedido algo así. En un principio sospechamos que el imperio había desplegado una Wunderwaffe para eliminar la amenaza de la Federación, ya que el país era el único obstáculo restante para la hegemonía europea. Pero tal curso de acción va en contra del comportamiento que el imperio ha mostrado hasta ahora en el uso de sus superarmas. Además, el hecho de que la Federación haya robado con éxito información valiosa de la división de hace varios meses, y los últimos informes de nuestros espías sobre la comida milagrosa que se distribuyó libremente en Moscú, hacen que la teoría de que el evento del solsticio fue causado por el mal manejo de la magia antigua por parte de la Federación sea un escenario mucho más plausible. Desde la Revolución Comunista de hace más de una década, la Federación ha evolucionado hacia una forma de gobierno extremadamente centralizada, a pesar de las desventajas obvias de tal enfoque dada la enorme extensión de su territorio. El poder y la autoridad estaban todos radicados en Moscú, donde podían ser vigilados por la policía secreta de Jugashvili para detectar cualquier signo de deslealtad. Solo podemos hacer conjeturas sobre cómo acabará siendo el panorama político de Rusia, suponiendo que todavía quede un ruso del que preocuparse.
En cualquier caso, como nación unida, la Federación Rusa ha dejado de existir en la práctica. Sin duda, todavía hay focos de resistencia, y el tamaño de la federación significa que regiones enteras con un tamaño mucho mayor que el de Albión permanecerán intactas durante semanas, si no meses. Pero sin Moscú y la amenaza del ejército de la Federación para imponer el orden y la unidad, es muy probable que, incluso si todos los monstruos engendrados por la intromisión descuidada de la Federación murieran de repente, el país se fracturaría en docenas de estados étnicos más pequeños. Memorándum interno de los servicios secretos de Albish, 25 de junio de 1926. XXXX. 26 de junio de 1926, Londinium. El primer ministro Churchill, duque de Marlborough y primer lord del almirantazgo, estaba sentado en su escritorio, masticando un cigarro. La carta que tenía delante había sido enviada por el general de brigada Setour, que para entonces estaba más o menos al mando supremo del ejército imperial junto con su colega Rudersdorf. Había sido entregada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había estado en conversaciones con su equivalente imperial para discutir el asunto de ese intento de asesinato que sus magos habían llevado a cabo contra el coronel Lejen Rémula, justo después de la conferencia de prensa de Setour. Para decirlo sin rodeos, Setour estaba harto de la intromisión de Albión en la Gran Guerra. El general de brigada era consciente de que el reino aliado no era directamente responsable del evento del solsticio, pero sus intentos de infiltrarse en el cuartel general de la división y definitivamente habían ayudado a la Federación a adquirir la información que luego habían utilizado para destruirse a sí mismos de una manera tan espectacular. Ahora millones de personas estaban muertas y toda Europa estaba en peligro, sin mencionar Asia también, una vez que la influencia de lo que fuera que había destruido a Moscú llegara al lejano oriente. Setour había anunciado que, a partir de ese momento, el ejército imperial llevaría a cabo operaciones dentro del territorio de la Federación, tanto para reunir información como para proporcionar asistencia a la población rusa, que huía de los monstruos que su gobierno había desatado. Si Albión siquiera planteaba una protesta diplomática por esto, interfería de alguna otra manera en los esfuerzos del Reich por salvar la situación y evitar el apocalipsis, entonces se quitarían los guantes. El mago real, que todavía estaba bajo custodia imperial, sería fusilado como un perro para empezar. Luego Setour ordenaría a la división y que sacara las Wunderwaffen, que anteriormente se habían considerado demasiado peligrosas para usar. Para cuando terminaran, no quedaría nada de Albión excepto escoria y los ecos de gritos aterrorizados. Setour afirmó que no disfrutaría de esto, lo que Churchill se inclinaba a creer, dado su historial, pero si esto era lo que hacía falta para evitar que los Albish se entrometieran en los esfuerzos del imperio por salvar al mundo, entonces daría la orden de todos modos. En resumen, no se interpongan en nuestro camino, los mataremos. Churchill pensó con pesar que finalmente habían descubierto los límites de la cortesía del alto mando imperial. Junto a la carta estaban los últimos informes de los servicios secretos y del cuerpo de magos. Todos los detectores de maná del mundo entero habían detectado lo que había sucedido en Moscú, hasta los Estados Unidos. E incluso ahora, todavía había disturbios, lo que había obligado a los ingenieros a recalibrar sus dispositivos para ignorar esa señal en particular si querían seguir haciendo su trabajo. Parecía que el destino de Churchill era pasar a la historia como el primer ministro que había supervisado la caída del reino aliado de su cómoda posición como potencia mundial. Cuando se supo que los servicios secretos de Albish habían estado involucrados en el evento del solsticio, su ya maltrecha reputación se iría al traste. Kemet estaba a punto de reclamar su independencia en el momento en que terminara la Gran Guerra, y Barat no iba a quedarse atrás. En ese momento, si el país todavía existía para cuando él se retirara, o fuera encarcelado o ejecutado, lo que honestamente no parecía muy improbable, se consideraría satisfecho. Ahora estaba claro que había subestimado gravemente la amenaza de las Wunderwaffen, pensando que eran simplemente una tecnología mágica increíblemente poderosa, cuando en realidad eran una clase completamente distinta. Claro, la mesa redonda tenía la mayor parte de la culpa de que Albión hubiera cometido errores constantes desde que se unió a la guerra, pero no se podía transferir la responsabilidad hasta cierto punto cuando se era primer ministro. Churchill consideró sus opciones. No iba a arriesgarse a provocar la ira de Setour, eso era seguro. Podían simplemente quedarse quietos y esperar, por supuesto. Si el imperio ganaba, y considerando lo que habían logrado hasta ahora, Churchill no iba a apostar en contra, y no solo por las consecuencias si los imperiales fracasaban, tal vez estaría lo suficientemente debilitado como para que Albión estuviera en una mejor posición en las negociaciones de paz subsiguientes. Especialmente con la devastación total causada por la magia antigua sin control.
el mundo entero iba a presionar para que se establecieran regulaciones estrictas, o incluso una prohibición total, y solo porque este último no iba a funcionar con el imperio. Todavía quedaba todo ese asunto con el nombre del que preocuparse, pero a estas alturas Churbul estaba convencido de que la mesa redonda se había equivocado por completo al ver una antigua conspiración donde no la había habido. Y si descartaba la teoría de que el imperio estaba siendo manipulado desde las sombras por un mago inmortal que buscaba conquistar el mundo, entonces el reino aliado todavía tenía a los aprendices de Merlín, entrenados en el uso de las protecciones quemetianas. Esas eran la última carta del país en el campo de la magia antigua. Afortunadamente, todavía funcionaban incluso con las reliquias quemetianas antiguas perdidas durante la incursión del mago real en Rémula. Y también tenían a la mayoría de su cuerpo de magos, junto con un montón de barcos agazapados en sus puertos, aterrorizados por el Kraken imperial. En comparación con el poder del ejército imperial y la división I, no era mucho, hay que reconocerlo. Y, sin embargo, ¿qué demonios?, dijo en voz alta el primer ministro del reino aliado. No será fácil venderlo, ni a los señores ni a los Sims, eso es seguro. Pero si esto es el apocalipsis, entonces más vale que caigamos luchando en lugar de esperar a que alguien más decida el destino del mundo. Sí, pensó, eso sería una buena noticia. Y si eso terminaba restaurando parte del prestigio perdido de Albion, bueno, sería un buen beneficio, ¿no? XXXX. 30 de junio de 1926, capital imperial Berún, cuartel general central del ejército imperial. Como oficial militar de carrera y miembro del alto mando durante el mayor conflicto que el Reich había conocido, Rudersdorf estaba acostumbrado a las reuniones en las que el destino de su país pendía de un hilo. Sin embargo, se estaba cansando de las reuniones en las que estaba en juego el destino del mundo. Desde que la división I había revelado la existencia de la magia de los mitos y la había introducido en la guerra moderna, su presión arterial había seguido aumentando de forma constante, hasta el punto en que su médico había empezado a aconsejarle abiertamente que se retirara. Algo que a Rudersdorf le encantaría hacer, tan pronto como terminara la Gran Guerra y la seguridad del planeta en el que se encontraban su país y sus nietos estuviera asegurada. Por ahora, sin embargo, el rey necesitaba que él sirviera, y él respondería al llamado del deber. Estaban reunidos en la misma sala en la que habían hablado de la invasión de Ildoan y del robo del Grimorio Kindermarchen. Setour estaba allí, por supuesto, y también Lergen, que estaba haciendo un trabajo impresionante, ocultando lo completamente exhausto que debía sentirse. El coronel había pasado los últimos 7 días trabajando sin parar para engrasar las ruedas de la burocracia y la infraestructura con el fin de asegurarse de que todo lo que el ejército del este pudiera necesitar llegara a la frontera un poco más rápido. Su reputación como conquistador de Rémula había ayudado, pero Rudersdorf sabía que había gastado casi todo su suministro de café de Ildoan que había traído consigo de su tiempo en la península. De Gurechaz no estaba allí en persona, ya que estaba demasiado ocupado gestionando la transferencia del último trabajo de la división y al ejército del este, así como haciendo guardia en la frontera del Reich con la Federación. Incluso ahora, después de todo este tiempo, la idea de que esta pequeña niña fuera un activo estratégico en la defensa de la patria seguía estancada en Rudersdorf. En cambio, el director estaba allí como una proyección mágica lanzada por el mago asignado a Setour precisamente para ese propósito. La proyección seguía siendo igual de inquietante, sin importar cuántas veces la viera Rudersdorf. La imagen medio estrellada de Gurechaz le recordaba el terrible precio que la muchacha había pagado por su servicio al Reich. Pero la incomodidad que le causaba palidecía en comparación con lo que estaban discutiendo. La criatura responsable del evento del solsticio es una entidad de mitos de clase 9 llamada la Madre Oscura, dijo de Gurechaz una vez que terminaron las formalidades. ¿Cómo sabes su nombre?, preguntó Rudersdorf. Hemos revisado las notas del Kindermarchen en busca de algo que se parezca a este escenario y hemos encontrado una referencia a un ritual de invocación que podría conducir a lo que estamos observando, respondió el mayor. Además, todo aquel que se acerca a menos de 100 kilómetros de Moscú lo sabe instintivamente. ¡Qué terrorífico!, comentó Setour con calma. Supongo que estos exploradores han sido examinados para ver si presentan algún signo de adoctrinamiento o algo similar. Por supuesto, general. Los he revisado yo mismo. Hasta ahora, todos están limpios. Agitados, pero limpios. Si bien es obvio que esta cepa de los mitos es capaz de corromper a los seres humanos y convertirlos en sus esclavos, el vector de la corrupción parece ser completamente biológico en este caso. Hablando de eso, dijo Rudersdorf, ¿hay alguna manera de salvar a las personas que fueron transformadas? De Gurechaz negó con la cabeza. No, general.
Sería como devolver la vida a los muertos, después de que los animales se hayan comido y digerido su cadáver. Lo cual, dada mi línea de trabajo, me veo obligada a admitir que podría ser posible, pero no tenemos ningún método para hacerlo en este momento. Y así, sin más, desapareció silenciosamente la última esperanza de salvar a 2 millones de personas. 2 millones de personas. No soldados, ni combatientes enemigos, sino civiles, cuyo único delito había sido vivir bajo el puño de hierro de un régimen tiránico. Y se trataba de un cálculo conservador. Sin duda, el número real de víctimas era mucho mayor y seguía aumentando a medida que la progenie se extendía por Rusia. Fue suficiente para que Rudelsdorff quisiera gritar, pero se obligó a mantener la calma, recordándose a sí mismo su deber hacia la patria. Además, podría hacer mucho más por ayudar pensando con claridad que si se volviera loco. La Federación tenía sus propias tropas estacionadas cerca de la frontera, igual que nosotros. ¿Qué pasó con ellas? Según los civiles que entrevistamos, cuando ocurrió el evento del solsticio, fueron convocados a la capital para ayudar a lidiar con la amenaza. A estas alturas, probablemente todos estén muertos. Supongo que podría haber algunos sobrevivientes si corrieron lo suficientemente rápido. Todos. Lergen estaba horrorizado. El ejército de la Federación era, varias veces más grande que el nuestro. Oh, no todo el ejército de la Federación fue a Moscú. Me refería a todas las unidades que respondieron a la llamada. Según las comunicaciones de radio que hemos interceptado, las tropas rusas restantes se están reuniendo en Josefgrad, al sureste de Moscú, y están tratando de establecer algún tipo de evasión contra la progenie. No está yendo bien. Rudelsdorff podía imaginárselo bien. Si había algo que la Gran Guerra había demostrado, era lo difícil que era incluso para las fuerzas armadas convencionales más elitistas enfrentarse a los mitos sin apoyo, y el ejército de la Federación estaba lejos de ser de élite. El hecho de que estuvieran luchando en lugar de dispersarse y huir era un testimonio de la disciplina inculcada en las tropas de la Federación por sus supervisores o, más caritativamente, el coraje demostrado por aquellos que lucharon para defender su hogar de los monstruos. No podemos permitir que esto continúe, dijo Setour. Mayor de Gurechav, usted nos informó sobre la posibilidad de un desastre de este tipo desde que el espía ruso robó los cuentos infantiles del castillo de Schwarzstein. ¿Tiene algún plan para enfrentar esta crisis? Sí. Oh, gracias a Dios. Pero no será fácil. Limpiar por completo a Rusia de la progenie será un trabajo de años, si no décadas, pero si no cortamos la infección de raíz, entonces será imposible. Entonces, lo que estás diciendo es que tenemos que matar a esa madre oscura, dedujo Lergen. Hasta ahora se ha quedado dentro de Moscú, ¿correcto? Sí, pero eso no lo hace menos peligroso, dijo de Gurechav. A diferencia de la blasfemia de Markfield que nuestras fuerzas enfrentaron en la Santa Sede bajo su mando, coronel, la invocación de la Madre Oscura se completó sin interferencias ni prisas. No estamos seguros de si la entidad entera logró llegar a nuestra realidad, o si se trata simplemente de un avatar de cerca, la entidad responsable del exitoso robo de los Kindermarchen. Sin embargo, a todos los efectos, esto no hace ninguna diferencia. Cuanto más tiempo esté la entidad en la Tierra, más peligrosa se vuelve la situación, ya que deforma toda la vida a su alrededor para crear más progenie. Entonces, ¿qué se necesita para detenerlo? Preguntó Rudelsdorff. Ella les dijo. Era una suerte, pensó el general de brigada, que en esos días los 3 oficiales que estaban en la sala controlaran más o menos todo el ejército imperial, gracias a sus diversos triunfos en la Gran Guerra y a su influencia sobre la división y aún así, esto iba a suponer mucho papeleo, ya que la respuesta de Gurechav se podía resumir básicamente en una palabra: todo. XXXX. 1 de julio de 1926, territorio en disputa de Manchuria, centro de mando del ejército de la Federación. El comandante Zinkov, oficial jefe del ejército de la Federación en su actual guerra contra el dominio de Kitsushima, miró al mensajero que se encontraba en su tienda de mando, luciendo muy nervioso. Zinkov había sido enviado aquí, a miles de kilómetros de Moscú y de los centros de poder, para poner fin al humillante conflicto con el dominio. Resultó que purgara su ejército de casi todos los oficiales de alto rango y enviara a todos sus magos aéreos a la muerte, ya sea en operaciones de combate condenadas al fracaso o transfiriéndolos a los Lergi, dio como resultado un ejército efectivamente paralizado que luchó por ganar contra las fuerzas armadas de una nación insular que, hasta hace solo unas décadas, había estado ridículamente atrasada con respecto al resto del mundo. Los magos de Akitsushima eran una pesadilla, a pesar de que los orbes de computación que utilizaban eran muy inferiores a los que se habían utilizado en la Gran Guerra de Europa.
Cada base y convoy necesitaban ser protegidos por una potencia de fuego antiaérea concentrada, y solo había una cantidad limitada de esa potencia para todos. No había suficiente comida, ni suficientes armas, ni suficiente munición. Lo único que sobraba eran soldados, que bien podrían estar creciendo en los malditos árboles de la gloriosa Federación del camarada Joseph, a juzgar por todos los cuidados con los que se los trataba. Y ahora, justo cuando habían comenzado a progresar, en gran parte gracias a las nuevas tácticas de Zinkov, aunque no sería bueno decirlo en voz alta y atribuirse el mérito del inevitable triunfo de los guerreros del comunismo contra el decadente dominio imperialista, esto sucedió. ¿Está confirmado entonces?, preguntó. Sí, comandante, respondió el joven. Nadie ha recibido noticias de Moscú desde el solsticio. Y nadie que haya ido a investigar ha regresado. Sus últimas comunicaciones por radio han sido gritos y advertencias de que no los siguieran o peticiones de ayuda. Las unidades supervivientes se están retirando a Josefgrad, pero allí también hay monstruos en las calles. Este hombre miente, dijo el oficial político que se encontraba apartado del resto de los oficiales reunidos. Es claramente una estratagema capitalista para... Cuando el comisario empezó a despotricar, Zenkov vio que el mensajero palidecía y que el miedo se reflejaba en su rostro. Sabía exactamente lo que le esperaba, porque no había mayor delito en la Federación que dar malas noticias a un superior. Lo cual, en realidad, te decía todo lo que necesitabas saber sobre el estado del país antes del evento del solsticio. Pero ahora ya no había más comisariado, ya no había una organización omnipresente dispuesta a castigar la más mínima infracción con el exilio o la muerte, no. Todo lo que quedaba era el puñado de oficiales políticos que habían sido asignados al este, y la mayoría de ellos no habían sido enviados aquí debido a su desempeño estelar en lo que fuera que pasara por política interna del comisariado. El que estaba en la tienda de Zinkov era la excepción. Alguien encargado de monitorear a un comandante como él necesitaba ser incuestionablemente leal a sus amos distantes, después de todo. Pero aparte de él, los comisarios habían estado luchando junto a las tropas contra el dominio durante años, y sabían lo que pasaba. Cuando el comisario alcanzó un tono febril y llegó a una descripción larga y detallada del castigo que, en su opinión, merecía toda la familia del mensajero por su intento de difundir mentiras dentro del glorioso ejército de la Federación Popular, Zenkov tomó una decisión en una fracción de segundo. Sin apartar la mirada del mensajero, sacó suavemente su pistola de servicio con la mano derecha y disparó al comisario en la cabeza, silenciándolo. Tras el disparo y el sonido del cuerpo al caer al suelo, se hizo un silencio absoluto en la tienda. El mensajero y los demás oficiales miraron a Zinkov y al cadáver del comisario, conmocionados. No era la primera vez que un miembro del ejército de la Federación disparaba contra un comisario, pero la absoluta desfachatez del acto de Zinkov los había pillado a todos por sorpresa. Bueno, ya está hecho, dijo el comandante, enmascarando cualquier duda y temor que sintiera con la facilidad que le proporcionaba la práctica. Sabía que, mientras no mostrara debilidad o vacilación, seguirían su ejemplo y, de hecho, después de intercambiar algunas miradas más, todos se unieron e ignoraron el cadáver del oficial político. Ahora, vayamos al grano, camaradas. Hasta donde sabemos, actualmente somos la fuerza militar más grande que le queda a la Federación, y todos nuestros superiores directos acaban de ser devorados por algún tipo de monstruosidad impía. ¿Qué hacemos? Cuidadosamente no dijo que esto lo dejaba como el oficial de mayor rango de posiblemente todo el ejército de la Federación, y ciertamente de las fuerzas presentes en el teatro de Manchuria, pero los hombres frente a él habían sobrevivido a los juegos políticos del ejército de la Federación el tiempo suficiente para escucharlo de todos modos. Debemos contraatacar al imperio, propuso uno de ellos. Esta tiene que ser una de sus Wunderwaffen en acción, y no podemos dejarla pasar. Estoy de acuerdo con usted, respondió Zinkov, excepto por lo que les pasó a todos nuestros hombres que habían utilizado la cura milagrosa que nos enviaron nuestros amigos. ¿Cómo están, por cierto?, preguntó al jefe médico de sus fuerzas, un hombre que, antes de la revolución, había trabajado como veterinario. No están empeorando, respondió con brutal honestidad. El impulso de ir a Occidente y unirse a lo que los está llamando a Moscú sigue presente, pero no se está haciendo más fuerte y están logrando resistirlo. Sin magos propios, la única noticia que el ejército de la Federación había recibido del evento del solsticio, más allá de la misma sensación repentina de terror que había invadido a todos los demás, había sido cuando todos los soldados que habían recibido una inyección de panacea de repente habían comenzado a gritar de agonía mientras su propia sangre se volvía contra ellos. Habían perdido a 1 de cada 10 el primer día, sus cuerpos se desgarraron, pero el resto había sobrevivido, aunque, cambiado.
Afortunadamente, no se parecían en nada a las bestias que, según se decía, estaban saliendo de Moskva. Todavía tenían mentes, pero sus cuerpos cambiaban constantemente, los huesos se movían y desalineaban al igual que sus órganos y su piel estaba cubierta de súbitos crecimientos de pelo que se caían casi de inmediato. Era una agonía, pero, según los que todavía podían hablar con las mandíbulas moviéndose y los dientes cayendo y volviendo a crecer constantemente, el dolor físico no era nada comparado con el llamado, como lo expresaban. Un impulso constante de ir al oeste, para unirse con la fuente de la Panacea, que ahora gobernaba las ruinas de Moskva, la Madre Oscura, como la llamaban en medio de su fiebre atormentada por el dolor. Senkov había ordenado a sus hombres que fusilaran a cualquiera de los afligidos que sucumbieran a la llamada y trataran de escapar de los corrales en los que se los habían cerrado por el momento. De los cientos de afligidos, ya había varias docenas para quienes se había requerido esto. El comandante era muy consciente de que, si no se encontraba una solución a su situación, al final tendría que ordenar que los ejecutaran a todos, y lo peor era que no podía estar seguro de que no fuera lo más misericordioso. Eso no es bueno, pero probablemente lo mejor que podríamos esperar razonablemente, suspiró Senkov. Sigue cuidándolos e infórmame en el momento en que algo cambie. En cualquier caso, como dije, el hecho de que se vieran afectados por el evento indica que esto no es obra del imperio, al menos no directamente. Sabemos, o al menos sospechamos, que la Panacea se desarrolló utilizando información robada al imperio por nuestros espías. Dado lo cuidadosos que han sido los imperiales en el uso de sus superarmas, y lo que sucedió en Rémula cuando los bastardos religiosos intentaron fabricar las suyas propias, creo que lo más probable es que alguien la cagara y destruyera Moscova como resultado. Nadie respondió. Por supuesto, era una traición pensar siquiera que la Federación pudiera cometer un error, y mucho menos de una manera tan catastrófica, pero la persona cuyo trabajo sería arrestar a Senkov yacía en el suelo, con el cerebro goteando por el agujero en su cráneo. Si la venganza contra el imperio no es nuestro objetivo, dijo otro oficial, entonces aún tenemos nuestro deber, la protección de la Federación. Los imperiales no se quedarán de brazos cruzados y dejarán que Moscú se encone. Demostraron su voluntad de involucrarse en los asuntos de una nación soberana cuando hay desastres mágicos involucrados con lo que sucedió en Ildoa. Deberíamos ir a Josefgrad, sugirió alguien, unirnos con el resto del ejército de la Federación mientras el ferrocarril todavía esté en funcionamiento. ¿Y dejar Manchuria a los Akis? El dominio ha retirado sus propias fuerzas al territorio que controlan de forma segura, interrumpió Senkov, mirando el mapa de Manchuria que cubría la mayor parte de la mesa que tenía frente a él. Según las transmisiones que pudimos interceptar y traducir gracias a la ayuda de varios oficiales que hablaban Akitsushi, y a quienes todos habían evitado cuidadosamente preguntar cómo habían aprendido el idioma, algo ha sucedido en su isla que los tiene asustados. Exactamente a la misma hora que el evento del solsticio. Eso es conveniente. Estoy seguro de que ambas cosas están relacionadas, dijo Senkov. Pero no tenemos tiempo para preocuparnos por lo que pueda estar sucediendo allí. Ya tenemos suficientes problemas propios. Para empezar, ahora que Moscú ha desaparecido, no podemos confiar en que nos envíen más suministros. Por lo tanto, antes de ir en ayuda de Josefgrad, tenemos que ver si podemos evitar morir de hambre primero. Durante las 2 horas siguientes, los líderes del ejército de la Federación del Este discutieron sobre la logística, el estado de sus existencias, la moral de las tropas y los posibles cursos de acción. Cuando Senkov decidió levantar la sesión y reunirse de nuevo la mañana siguiente, el sol ya se había puesto hacía rato y todos estaban mentalmente exhaustos. Uno por uno, los oficiales salieron de la tienda, dejando solo a Senkov. Un par de soldados habían tenido la amabilidad de retirar el cadáver del comisario para desecharlo en las mismas fosas comunes donde estaban enterrados el resto de los muertos de la Federación que pudieron ser rescatados. Suspiró profundamente antes de volverse hacia su mueble y bar, pensando que realmente le vendría bien una bebida en ese momento, antes de comer lo que pasaba por comida en el campamento. Una de las cosas que había cambiado desde su llegada era hacer que los oficiales comieran la misma porquería que los soldados, tanto por motivos de moral como para reducir la presión sobre la logística. Se detuvo, paralizado a mitad de la vuelta. Allí, sentada en el sillón de cuero pecaminosamente cómodo, que un escuadrón de sus hombres había sacado de las ruinas de una finca noble hacía unas semanas, había una anciana que llevaba una capa de retazos andrajosa y tejía algo con un par de agujas de marfil. No había estado allí durante la reunión, o alguien habría dicho algo, estaba seguro de ello. Ella le sonrió, revelando unos dientes de hierro. «Hola, niña», canturreó, con una voz que sonaba como lápida retinando unas contra otras. Senkov era un hombre del partido.
Puede que, en el fondo de su corazón, no aceptara del todo la línea oficial, pero seguía creyendo en los principios básicos de la Federación. La magia, aunque indudablemente era real, era simplemente otra fuerza del universo que los aristócratas envolvían en misticismo y superstición para mantener su control sobre ella y utilizarla para apuntalar su gobierno. Pero en ese momento, al ver a la anciana sentada en su silla en su tienda, rodeada de hombres armados leales a él y sin mostrar señales de miedo o preocupación, se sintió como un niño pequeño otra vez, refugiándose cerca del fuego después de escuchar demasiadas historias de miedo. Si ella era solo una maga, entonces podría matarlo fácilmente a esta distancia. Había una razón por la que Jugashvili había tenido tanto miedo de los usuarios de magia, pero Senkov tenía la sensación de que era mucho más que eso. Para empezar, había logrado infiltrarse en un campamento completamente vigilado, equipado con los segundos mejores sistemas de detección de maná que la Federación podía robar. Los mejores, por supuesto, estaban estacionados en la frontera con el Reich, dado lo mucho más cerca de Moscú que estaba, sin importar con qué país estaban actualmente en guerra. Pero en realidad, fue cada instinto de su cuerpo gritándole que estaba en un peligro terrible, terrible, lo que lo convenció de ser lo más educado posible. «Hola, abuela», respondió débilmente. El nombre se le escapó de los labios antes de que pudiera detenerse. «Vaya desastre habéis montado», dijo ella con un chasquido de lengua. «No creo que nadie haya conseguido jamás ofrecer en sacrificio a tanta gente a la vez. Por supuesto, ahora sois tanto los que andáis por ahí que es mucho más fácil que cuando yo era joven». «Sí, si tú lo dices, abuela». «¿Qué quieres?». Ella sonrió de nuevo, y fue la cosa más aterradora que Senkov, que había sobrevivido a las purgas militares y al conflicto contra los soldados sedientos de sangre del dominio, había visto jamás. «Quiero ayudarte, hija. ¿No es eso lo que hace cualquier abuela por sus nietos?». XXXX. 2 de julio de 1926, Rusia Occidental. Andrei y su familia estaban corriendo. Parecía que habían estado corriendo desde siempre, aunque Andrei sabía que solo habían pasado unos días desde que los monstruos habían llegado a su aldea. Eran 6. Andrei, su esposa, sus 3 hijos y la anciana madre de Andrei. Ella estaba en el carro con los 2 más pequeños, que era tirado por el caballo de la familia. El viejo jamelgo era el único animal en toda la granja que no se había vuelto loco mucho antes de que aparecieran los monstruos. Andrei había bromeado diciendo que la bestia era demasiado terca para ceder ante lo que fuera que estuviera afectando a los otros animales. Había sido la última vez que se había reído. 2 días después de que los animales empezaran a asustarse, llegaron los monstruos. De un centenar de personas, la familia de Andrei era la única que había logrado salir, y tenía la inquietante sensación de que habían escapado solo porque los monstruos estaban llenos y querían una persecución adecuada. Ahora, la persecución había terminado. Las bestias los habían alcanzado en un camino fangoso en medio de la nada y los rodeaban, gruñendo de hambre. Andrei estaba de pie frente al carro donde su familia temblaba de miedo, con una horca en sus manos sorprendentemente firmes. Una parte de él quería orar, pero le había dado la espalda a Dios después de que él les había dado la espalda a todos ellos cuando permitió que los comunistas ganaran la guerra civil y hundieran al país en la oscuridad. Entonces una figura vestida de negro cayó del cielo, justo entre él y los monstruos. «Keinen Streetwaiter», declaró, con la voz amortiguada por la máscara de gas que llevaba. XXXX. Theobaldus Teman, cuyo grado de teniente le había sido revocado por haber muerto en combate, había estado muy ocupado durante los últimos 4 meses. Desde su resurrección como miembro de los Untoten y su decisión de no salir al sol y poner fin a su existencia, había pasado todas las noches entrenándose y estudiando para ser el mejor recurso posible para el Reich. El entrenamiento había sido duro, pero tras haber presenciado los horrores de los mitos durante la batalla de la Santa Sede, sabía que era necesario. Sin embargo, no había comprendido realmente lo que estaba en juego hasta que sintió la llegada de la Madre Oscura al mundo hace 10 días. Los Untoten no se habían visto tan afectados como los Werwolfe, probablemente porque ya estaban muertos, y el Cerca era una entidad basada en la corrupción de la vida. Para ellos, la presencia de la Madre Oscura era como una atracción distante, un instinto infalible que llamaba a su naturaleza depredadora, haciéndoles saber constantemente en qué dirección se encontraba. Eso sería útil en la batalla final, pero esa batalla aún estaba lejos. Ahora era el momento de salvar a tantas personas de la progenie como pudieran. Tanta gente había muerto ya. Solo podían rescatar a un número limitado, incluso con todos los recursos de la división y el imperio destinados al problema. Pero como había dicho el director, cada vida que salvaban era un golpe contra la Madre Oscura, un cuerpo que no podía transformar en otra abominación.
de pie entre las monstruosas cabezas de lobo, que habían retrocedido ante su repentino descenso del cielo. Theobald consideró la situación. 12 contra 1, con un grupo de civiles detrás de él para proteger, por lo que no podía volar. Y con el brillante sol de verano brillando sobre él, un desgarro en su uniforme reforzado sería debilitante. Sonrió sin alegría bajo su máscara. Comparado con el régimen de entrenamiento del director, esto sería pan comido. XXXX. Seraya suspiró en silencio mientras Theobald le arrancaba la cabeza a la última bestia de un puñetazo. Era joven entre los inmortales, recién llegado a su poder después de pasar años en el ejército imperial, donde la violencia era una forma de vida. Tenía sentido que se mostrara entusiasmado, pero deseaba que pensara en cómo se vería esto para la gente a la que estaban allí para rescatar. Ella se unió a él en el suelo y se acercó a la familia. Parecían asustados de ella, pero no demasiado. Lo más probable es que ninguno de ellos hubiera visto nunca a alguien con su tez, pero sabían que había gente de piel más oscura en el continente sur y suponían que ella era de allí. Eso, o simplemente desconfiaban de cualquiera que llevara uniforme militar. Se quitó la mochila y la abrió. Estaba llena de provisiones, y les entregó un montón de barras de raciones a los civiles, incluida una barra de chocolate para cada niño. También le dio una brújula al hombre que parecía estar a cargo, verificando que supiera cómo usarla antes de señalar en dirección al oeste. Ella no hablaba la lengua local, y ninguno de ellos hablaba tampoco imperial, pero esa comunicación básica estaba dentro de sus capacidades. La maga Natsadi quería quedarse con ellos, escoltarlos hasta un lugar seguro, pero no podía. Había otros que necesitaban ayuda en estas vastas estepas, y no podía dejar que Theobald avanzara solo. Así que, una vez que volvieron a ponerse en camino, despegó una vez más, uniéndose a los Untote mientras regresaban a su camino asignado, con los sentidos extendidos mientras buscaban sobrevivientes y progenie por igual. Seraya intentó no pensar en todas las personas que ya habían muerto. Había oído los rumores, leído los informes. Sabía que millones de personas habían perecido, devoradas por el gran horror que los líderes de la Federación habían provocado sin pensar, pero las cifras simplemente no le parecían reales. Eran más personas de las que jamás había visto, más de las que podía imaginar, y ahora todos estaban muertos. Con sus percepciones potenciadas por su orbe de computación, podía sentir la presencia contaminada de la Madre Oscura en la distancia. Era fuerte, muy fuerte. Su firma de maná era al menos un orden de magnitud más fuerte que la del Devorador de la Esperanza que había atacado a las tribus de Nazaduni. Seraya se preguntó si así había sido el mundo natal de su gente, en los días inmediatamente posteriores a la calamidad que había derribado su civilización, antes de que los sobrevivientes fueran sacrificados por monstruos, plagas y hambre. También se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que las vastas llanuras que se extendían debajo de ella mientras volaba fueran tan desoladas como su hogar perdido, independientemente de las diferencias entre las fuentes de su desolación. Todo estaría bien, se dijo a sí misma. La Dama de las Estrellas tenía un plan, y si había algo que había aprendido desde que llegó a este mundo extraño, maravilloso y hermoso, era que no había nada más peligroso en él que Tanya de Gurechaz con una idea y el tiempo y los recursos para verla realizada. XXXX. Embajador. Finalmente obtuvimos el visto bueno de casa. Por lo que escuché, hizo falta mucha politiquería, promesas y amenazas directas, pero el presidente obtuvo la aprobación del Congreso. Lo cual es bueno, ya que evitará que me sometan a un tribunal militar, porque, según lo que me dicen Teslus y todos los magos de mi grupo de trabajo, de todos modos habría tenido que desobedecer las órdenes y unirme a la lucha. Ponte en contacto con los imperiales y diles que Estados Unidos viene a ayudar. Cuando recibas esto, ya estaremos avanzando hacia el DOA. Estaré esperando que se pongan en contacto conmigo para que podamos coordinar y organizar nuestro despliegue a la frontera a través de su red ferroviaria. Si te dan problemas por ello, diles que el tío Sam tiene sus propios juguetes que serán útiles para limpiar el desastre de los rusos. General Hutton, Ejército de los Estados Unidos. PD. Por cierto, si alguien te pregunta dentro de unos años, dile que estaba bromeando acerca de ausentarme sin permiso con un ejército entero y un montón de superarmas no probadas para luchar contra monstruos en el territorio de otro país. A menos que esté muerto para entonces, en cuyo caso lo decía en serio. Extracto de un mensaje recibido por la Embajada de Estados Unidos en Berún, el 4 de julio de 1926. XXXX. Mi vuelo atravesó el espacio aéreo ruso a buena velocidad. Tuvimos 4 escaramuzas separadas con fuerzas de progenie, 3 de ellas en tierra para ayudar a los supervivientes rusos, pero esos grupos desaparecieron por completo cuando nos acercamos a la antigua capital. Nuestro cuarto enfrentamiento fue contra el enjambre de criaturas voladoras que se alzaba sobre Moskva.
Me aseguré de traer uno de los cadáveres más intactos para diseccionarlo, pero basta con decir que cualquier cosa que no sea un asalto concentrado con apoyo aéreo convencional no puede tener esperanzas de atravesar el espacio aéreo de Moscú y sobrevivir. Si bien no eran rival para nosotros, el gran peso de su número y su total desprecio por sus propias bajas nos habrían agotado con el tiempo. Sin embargo, pudimos echar un buen vistazo a la ciudad antes de retirarnos. Moscú es el infierno en la tierra y cada vez es peor. Todas las estructuras construidas por el hombre se están hundiendo lentamente en un lodazal de carne y vegetación que se ha extendido hasta cubrir toda la ciudad. Criaturas que se parecen a las instancias del proyecto K deambulan por la ciudad, alimentándose de las plantas sobrenaturales. Pudimos contar 17 de ellas, pero estas son solo las que pudimos observar. Claramente hay más. La madre oscura en sí misma es difícil de describir, ya que mirarla directamente provoca fuertes dolores de cabeza, entre otros síntomas más preocupantes. Es enorme, al menos un orden de magnitud más grande que el Kinder. Se encuentra en el centro de la capital y podíamos sentir la corrupción de la tierra fluyendo desde allí. No hemos podido confirmar la presencia o ausencia de supervivientes humanos en Moskva. Sin embargo, puedo decir con absoluta certeza que si aún queda alguien con vida allí, la muerte sería una misericordia. Extracto del informe del teniente Willibald Koenig después de su operación de reconocimiento, Cuartel General del Ejército Imperial del Este, 5 de julio de 1926. XXXX. Los licántropos constituyen la gran mayoría de la progenie. A juzgar por el hecho de que muchos de ellos aún visten restos de ropa humana, es probable que todos ellos fueran ciudadanos humanos de la Federación antes de ser expuestos a la aura transformadora del ser K. A pesar de haber sido hombres y mujeres, los licántropos no muestran ningún signo de intelecto superior, sino que están impulsados por instintos bestiales y un hambre insaciable. Sin especímenes vivos para examinar, algo prohibido por orden expresa del director, solo podemos especular que el metabolismo de los licántropos es inherentemente inestable. Requieren un suministro constante de carne fresca para seguir funcionando. Considerando lo que nuestros informantes difuntos dentro de la Federación nos dijeron sobre los acontecimientos previos al evento del solsticio, sospechamos que la mayor cantidad de licántropos presentes en Moscú se están alimentando de la esencia misma del ser K para sobrevivir ahora que la población humana de la ciudad ha sido convertida o ya devorada. Aunque el nombre Lican, adoptado por los soldados que los encontraron, podría implicar que estas criaturas tienen un aspecto parecido al de un lobo, este no es el caso de todos ellos. Algunos licántropos también muestran mutaciones que recuerdan a otros animales. Se ha confirmado la presencia de cuervos, cerdos, murciélagos, tigres, arañas y osos entre la progenie, junto con otras categorías que se han reportado. Sin embargo, independientemente de su naturaleza, todos los licántropos comparten el mismo hambre de carne y un completo desprecio por la vida humana. En batalla, los licántropos son inmunes al fuego de armas pequeñas, ya que cualquier bala que atraviese su dura piel será expulsada por su factor de regeneración sin nada que mostrar a cambio, excepto haber enfadado a la criatura y haber llamado su atención. Un calibre más pesado puede acabar con ellos, pero solo si les inflige suficiente daño en el corazón o el cerebro, y, dada su biología no convencional, la cabeza es la apuesta más segura. Los rifles M912 han demostrado ser muy efectivos, ya que neutralizan por completos la regeneración de los licántropos, al igual que cualquier herida infligida por fuego, ya sea generada por un hombre lobo tipo Efreet o un lanzallamas estándar. Los sátiros, a los que se hace referencia en los cuentos infantiles como los cornudos heraldos, no son criaturas nativas de este mundo, sino entidades de los mitos que fueron convocadas a él. Primero, suponemos, por el programa de investigación de los mitos de la Federación, y ahora por la propia Madre Oscura. Según los informes de nuestros exploradores, parecen estar al mando de la otra progenie, cumpliendo un papel no muy diferente al de comandante de campo. Cada sátiro observado estaba acompañado por un grupo de licántropos que variaban en tamaño desde una manada de una docena hasta una horda de cientos de personas, aunque en este último caso, varios sátiros parecen compartir el mando de la horda. En apariencia, los sátiros parecen una mezcla entre un ser humano, hombre o mujer, extremadamente atractivo y un animal. Desdeñan el uso de ropa, y el hecho de que ni siquiera usen los restos que se ven en los licántropos fue lo que nos llevó a darnos cuenta de que no eran humanos transformados, sino criaturas de los mitos en realidad. Exudan feromonas capaces de volver loco de lujuria incluso al más casto de los individuos. Afortunadamente, los Untoten son inmunes a estas feromonas debido a su propia biología peculiar, y los magos pueden protegerse usando un hechizo de generación de oxígeno estándar. Los Werwolf, por otro lado, son vulnerables a estas feromonas.
Si no fuera por el hecho de que las patrullas en territorio ruso están formadas por una selección lo más amplia posible de unidades de la División I, varios Werwolves se habrían perdido ante los sátiros. Basándonos en las secuelas de su paso por los asentamientos rusos, parece que los sátiros devoran a sus parejas no progenitoras después de la cópula, ya sean machos o hembras. A pesar de la apariencia delicada de la mayoría de los sátiros, poseen una fuerza increíble, comparable a la de un hombre lobo. También son increíblemente rápidos, e incluso más resistentes al daño que los lícans, mientras que son igualmente capaces de regenerarse de todas las heridas, excepto las más graves. Según enfrentamientos anteriores, se necesitan 2 o más werwolf trabajando al unísono, y habiendo superado la influencia de las feromonas, para derrotar a un solo sátiro, pero un solo mago Untote puede matarlos si se mantienen a distancia en el caso del mago y queman suficiente sangre de mago para el Untote. Los enjambres de criaturas voladoras que cubren los cielos de Moskva son similares a las langostas, pero varias veces más grandes y poseen una poderosa mordedura que puede atravesar incluso el uniforme más grueso. Si bien individualmente no son más que una molestia, los enjambres de Moskva se cuentan por millones y son capaces de sobrecargar el escudo de un mago, lanzándose contra él hasta que el gran volumen de impactos abruma el escudo. Tras examinar los especímenes que trajo el teniente Koenig, hemos descubierto que las langostas, nombre pendiente de aprobación oficial, carecen de algo que se parezca a un sistema digestivo. Por ello, son totalmente incapaces de alimentarse por sí mismas, algo que contradice descaradamente la vida y la evolución tal como las entendemos. Nuestra mejor suposición sobre su origen, basada en el informe de exploración, es que se crían en grandes cantidades en colmenas en el suelo y se liberan al aire cuando maduran. Dado el tamaño de cada organismo, estimamos que una sola langosta individual no puede sobrevivir más de un día antes de sucumbir a la inanición. Tal vez luego sean recicladas por la contaminación biológica que se extiende por Moscú, o tal vez la naturaleza del cerca hace que esto sea innecesario. Las criaturas más grandes y peligrosas de la progenie son los Kinder, idénticos a los invocados por el proyecto que se los ha observado en las ruinas de Moskva, y es probable que sean los responsables de que la ciudad esté en ruinas. Para obtener más información sobre la extraña biología y las capacidades de los Kinder y sugerencias sobre cómo derrotarlos, consulte el informe K-18, redactado tras la finalización del proyecto K por la División I. Para resumir el contenido de ese archivo, los Kinder son increíblemente peligrosos y difíciles de derribar. Su masa, combinada con su regeneración, significa que ni siquiera el fuego de artillería concentrado puede derribarlos. Como todos los progenies, emanan un aura de terror sobrenatural capaz de hacer huir incluso al soldado más endurecido. Pueden aplastar tanques bajo sus pezuñas y sus tentáculos pueden acabar con escuadrones enteros en segundos, ya sea aplastándolos, destrozándolos o arrojándolos a las muchas bocas de los Kinder. Si bien con esto concluye nuestro informe sobre las criaturas observadas de la progenie, hay que decir que ha habido numerosos informes no confirmados de otras bioformas que se han desplegado contra el ejército imperial. Algunos de ellos son, sin duda, errores, pero dada la prodigiosa fertilidad asociada con el ser K, la existencia de bioformas completamente desconocidas puede tomarse como un hecho. Extracto de los informes compilados de exploración y autopsia de cadáveres de progenie realizados por miembros de la División I, 6 de julio de 1926. XXXX. 10 de julio de 1926, Base de Operaciones Avanzada del Ejército del Este. Malditos sean esos bastardos comunistas incompetentes, descuidados y asesinos en masa. Sabía que no acabaría bien si se apoderaban de los Kindermarchen, pero ni siquiera yo había pensado que las cosas se pondrían tan mal tan rápido. Sin embargo, había planeado lo peor y ahora todos íbamos a ver si estos preparativos habían sido suficientes para evitar el fin del mundo. Para proteger mejor las fronteras del Reich, el ejército del Este abandonó su red de bases y fortalezas y se adentró en el territorio de la Federación. Las fuerzas del ejército de la Federación, que normalmente estaban estacionadas allí para evitar precisamente que llegaran a Moscú, no encontraron oposición. En todo caso, los lugareños se sintieron positivamente aliviados al vernos llegar. Eso me sorprendió al principio, hasta que Visa, que se había ofrecido voluntaria para trabajar como traductora para ayudar a los refugiados, me reveló que la gran mayoría de los civiles rusos no creían realmente en el comunismo, a pesar de los esfuerzos de sus líderes por adoctrinarlos. A medida que más y más civiles rusos huían de la progenie, el Ostland imperial, la región del Reich próxima a la Federación, y cuya propiedad había sido objeto de disputas durante siglos, aunque esa cuestión en particular había quedado definitivamente pospuesta por el momento, se estaba convirtiendo, lenta pero seguramente, en un enorme campo de guerra y de refugiados.
Hasta el momento, los suministros imperiales estaban haciendo frente a la tensión, y me divertí un poco al pensar que Cabrot podría ser en realidad una mejora en la dieta de muchas de las personas que buscaban seguridad tras las líneas imperiales. Desde la revolución que había derrocado al régimen zarista anterior y condujo al exilio de la familia de Visa, junto con muchos otros nobles desposeídos que habían logrado escapar de los escuadrones de la muerte, la relación del imperio con Rusia había sido fría, pero cordial. Ninguno de los dos bandos había estado interesado en luchar una guerra contra el otro. La recién nacida federación tenía sus propios problemas en casa, por no hablar de su conflicto en curso con el dominio de Kitsushima en el este. Mientras que el rey comprensiblemente se mostraba cauteloso ante la posibilidad de invadir un país tan grande y desolado como Rusia. Teniendo en cuenta cómo recordaba que habían sido esas campañas en mi mundo anterior, no podía negar que hacer la paz había sido la mejor opción, aunque hubiera dejado a millones de personas a merced de los revolucionarios comunistas. El único aspecto positivo de todo este desastre, por débil y desigual que fuera, era que estaba bastante seguro de que había destruido cualquier posibilidad de que la ideología comunista echara raíces y creciera hasta el nivel de influencia que había alcanzado en mi antiguo mundo. Nuestra base de operaciones actual se encontraba dentro del asentamiento de Tiejinov. Cientos de ingenieros imperiales trabajaban sin descanso para convertirla en una fortaleza y un depósito adaptado a nuestras necesidades, con nuevos convoyes llenos de suministros y personal que llegaban cada hora. En la actualidad, había varios equipos operando dentro de la Federación. Oficialmente, todos fueron desplegados con el propósito de explorar el avance de la progenie, obtener tanta información sobre el terreno y el enemigo como fuera posible e infligir daño a pequeños grupos enemigos cuando fuera posible. Extraoficialmente, también se les encargó que ayudaran a escapar a la mayor cantidad posible de personas. En parte se debía a un simple pragmatismo. Cada ruso que escapaba de la progenie era un cuerpo menos que ellos debían comer o que la Madre Oscura debía transformar. Pero en realidad, se trataba más de moral e imagen. Hasta el evento del solsticio, habíamos logrado evitar bajas civiles masivas relacionadas con las guerras de los mitos. De hecho, la Gran Guerra había sido notablemente limpia en ese sentido, aunque sería un pequeño consuelo para los soldados imperiales y franquistas que habían muerto en el barro del Rin, o para los dacios que habían sido aplastados por nuestros propios Kinder. Todo eso había cambiado ahora. Todavía me costaba asimilar el hecho de que más de 2 millones de personas habían muerto y que, independientemente de lo que yo o cualquier otra persona hiciera, más personas morirían antes de que esto terminara. Después de una atrocidad como esta, necesitaba que el mundo no pensara que todos los seres tocados por los mitos eran monstruos sedientos de sangre. Las cosas ya estaban tensas después de lo que había sucedido en Bovariastati y Rendula. Si todos terminábamos pintados con el mismo pincel, podría despedirme de mis esperanzas de una jubilación pacífica. Además, no me apetecía decirles a gente como Herways que no podían salir a rescatar a civiles de los monstruos. Los dos habían liderado numerosas misiones más allá de nuestras líneas, volando por delante de nuestras fuerzas para ayudar a defender pequeñas aldeas atacadas por grupos de progenie merodeadores y ayudando en su evacuación a la relativa seguridad que les proporcionábamos. Por alguna razón, la progenie no estaba dispuesta a acercarse a mi posición. Podían sentirme de la misma manera que los soldados mejorados de la división I, pero a diferencia de ellos, esto no se traducía en respeto sino en miedo. Lo que significaba que tenía la excusa perfecta para sentarme y ocuparme del papeleo en lugar de salir de la base para realizar la misión en persona. Por supuesto, eso no significaba que estuviera indefenso si la progenie decidía atacar de todos modos. Mantenía mi bastón con la punta del orbe de computación a mano, mientras que la flauta de plata cuya música había condenado al ejército dacio estaba sujeta a mi cinturón. No tenía idea de si tendría algún efecto en la progenie, pero pensé que era mejor tenerla y no necesitarla que lo contrario. También llevaba un inyector de Cosmos Blood colgado del cuello. Incluso después de preguntarle a la Denk Machine, seguía sin tener idea de cuáles serían los efectos de otra dosis de esa sustancia. Las respuestas de la máquina pensante a mis reiteradas preguntas sobre el tema habían sido incluso más vagas de lo habitual. Sabía que lidiar con la Madre Oscura requeriría que lo usara, pero estaba perfectamente feliz de no pensar en ello durante tanto tiempo como pudiera. El hecho de que la Madre Oscura se quedara en Moscú era una bendición de doble filo. Por un lado, si el avatar se hubiera estado moviendo, el área de su influencia se habría movido por delante de él, enloqueciendo a los animales y corrompiendo todas las formas de vida, y al mismo tiempo nos habría puesto a todos bajo un estricto límite de tiempo, ya que no había forma de que el alto mando le permitiera llegar a la patria.
Por otra parte, como ya les había dicho a los generales, la posición de la Madre Oscura se estaba fortaleciendo y era más difícil atacarla cada día. El informe de Koenig había dejado en claro que la entidad estaba en proceso de convertir a Moscú en un pequeño trozo de su realidad natal de pesadilla. Desafortunadamente, para que la operación Gottesmörder tuviera alguna posibilidad de éxito, necesitábamos reunir toda la potencia de fuego que pudiéramos conseguir. No habíamos vaciado por completo el castillo Schwarzstein para esta misión, aún quedaban objetos en las bóvedas negras que solo empeorarían las cosas si se usaban contra el Cerca y su progenie, pero estuvo muy cerca. 4 UNEN ya estaban en la base de operaciones de defensa aérea y los demás se dirigían a unirse a ellos. Dado el temperamento de las máquinas de guerra, era mejor no moverlas todas a la vez si se podía evitar. También estábamos vaciando los arsenales de fusiles M912 al mínimo necesario para mantener la seguridad en el castillo de Schwarzstein, y el propio Project M también estaba siendo trasladado aquí con mucho cuidado. Zetor se había tomado en serio mi sugerencia de crear un grupo de trabajo compuesto exclusivamente por magos, adecuado para un despliegue rápido, y rápidamente me dejó un montón de candidatos con órdenes de entrenarlos en el uso del orbe de computación de doble núcleo de 24. Me había costado mucho trabajo. La transición de orbes de un solo núcleo a orbes de doble núcleo requería un cambio completo de hábitos arraigados, pero no había encontrado nada que motivara más a la gente a aprender que ser perseguidos en el cielo nocturno por hambrientos Untoten. Los cielos de Tiejinov eran patrullados constantemente por magos de la División y el Ejército del Este, y Zetor había prometido enviar también a tantos como pudiera del resto del Reich. Además, habíamos logrado realizar 2 rondas más del rito de unión, manteniendo nuestras probabilidades de supervivencia del 50%. No se había descubierto ningún nuevo subtipo de hombre lobo, pero la fuerza adicional de 53 fantasmas, 61 espejismos, 3 ecos, 3 sombras, 2 espectros, 11 susurros, 2 vampiros, 2 pesadillas, una viuda y un efret seguía siendo más que bienvenida. Después del evento del solsticio, me había puesto firme en mi empeño de intentar realizar el rito de la unión de nuevo durante la luna llena de junio. Aunque me sentía mal por los soldados lisiados que habían estado esperando su turno con inquietud, una probabilidad de supervivencia del 50% era algo que estaban más que dispuestos a arriesgar si eso significaba una oportunidad de recuperar la salud por completo. Intentar invocar entidades de más allá del velo 2 días después de que los rusos hubieran convocado lo que parecía ser el avatar de Shub-Niggurath era demasiado arriesgado. Hasta que lo destruyeran y se solucionara la situación en Rusia, quería que todos los ocultistas de la división y se concentraran en el asunto en cuestión. Además, no quería lanzar a los Werwolf recién salidos del círculo ritual a lo que prometía ser la campaña más dura de la división y hasta el momento. Sus armas naturales podrían ser muy efectivas contra los Lycans, pero la triste verdad era que nuestros supersoldados iban a ser ridículamente superados en número en una pelea directa. La victoria dependería en gran medida del ejército convencional para equilibrar las cosas mediante el uso liberal de artillería en masa. Un mensaje para usted, mayor, dijo uno de los muchos ayudantes que corrían por la ciudad. Normalmente, sería trabajo de Visa recibirlo y comprobar que valiera la pena mi tiempo, pero con el sol brillando, mi ayudante dormía en una bonita habitación protegida del sol. Le di las gracias al mensajero, ignorando el asombro que me invadía la mirada al estar en presencia de uno de los oficiales casi míticos de la división y tomé la carta y la leí. Mis ojos se abrieron de par en par y, por primera vez en días, me encontré sonriendo. Bueno, dije en voz alta. ¡Qué interesante! Por fin, una noticia inesperada que fue buena, para variar. XXXX. D. Brigadier General Hans von Zetor. Para. Mayor Tanja de Gurechav. Asunto. Refuerzos para las operaciones en el este. Fecha. 10 de julio de 1926. Mayor de Gurechav. Hemos recibido noticias inesperadas de nuestros visitantes del otro lado del océano. Al enterarse de la situación en Rusia, se han ofrecido ayudarnos a enfrentar lo que denominaron una amenaza clara y presente para toda la humanidad. Aunque han compartido pocos detalles, afirman haber traído sus propias superarmas a Eldora y están dispuestos a desplegarlas junto con las nuestras contra la progenie. Considerando la gravedad de la amenaza que supone la situación rusa para Europa, así como los posibles beneficios diplomáticos, hemos acordado tentativamente una alianza. Podemos esperar que nuestros nuevos amigos lleguen a la frontera oriental dentro de una semana. XXXX. Notas del autor. Se suponía que este capítulo sería un breve interludio que mostrara a los distintos jugadores tomando posiciones. Sin embargo, es el capítulo más sangriento y extenso de toda la historia, hasta el momento.
No hace falta decir que la musa estaba muy entusiasmada con esto. Senkov, por supuesto, no es Zhukov. La línea de tiempo de Ace es bastante desordenada en comparación con la historia real, incluso sin tener en cuenta la magia, pero alguien lo mencionó en el hilo de CB y no pude evitarlo. Por favor, no se enojen conmigo por no ser históricamente preciso con cosas como rangos, nombres y miles de otros detalles históricos, ya que, como dije, la línea de tiempo de Ace es un desastre y no sabemos mucho sobre el conflicto no. Rusia / no. Japón en el canon, además, ya saben, la magia. Lo mismo con su rango. Investigué un poco y luego decidí que comandante era lo suficientemente bueno. Sin duda tiene un rango oficial complicado, pero así es como lo llaman sus hombres por el bien de la simplicidad. También se suponía que apareciera en esta historia hasta que alguien lo mencionó en el hilo de CB, momento en el que pensé, oye, eso podría ser interesante. Entonces comencé a escribir una escena rápida que lo mostrara al otro lado de Rusi, pensando que, sabiamente, se quedaría allí y no se involucraría en el lío. Entonces no. Baba Yaga apareció en su silla sin preguntarme, yo estaba completamente loco. No tanto como el propio Senkov ahora, claro, pero aún así, tengo ideas sobre el papel de la abuela en la historia, junto con lo que sea que esté sucediendo en el dominio Akitsuziman, que los está obligando a retirar algunas de sus fuerzas de Manchuria. Las exploraré más adelante. Ahora mismo, la historia se centra en Moscú y la operación Gottesmorder. Aún así, que nadie diga que no estoy dispuesto a adaptar mi escritura para tener en cuenta una sugerencia de mis lectores si suena interesante. Como siempre, espero con ansias tus comentarios sobre este capítulo y, con cierta inquietud, también tus sugerencias. Creo que es justo decir que he vuelto a la carga con la escritura de esta historia. Espero que mis planes actualizados para este arco no vuelvan a quedar tirados a la basura sin más. Sariel fuera. Fin del capítulo 30.